Los capítulos de vida son esos momentos que nos dejan una huella y le van dando forma al libro de nuestra propia historia. Este espacio está dedicado a compartir reflexiones y recomendaciones de libros que nos han marcado. Soy Lilian de León y te invito a encontrar en los libros algunas respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal te va? ¿Qué tal va tu día? ¿Listo para escuchar el episodio número 19 de Capítulos de Vida? Pues adelante, vamos a conocer hoy sobre un gran libro, de un gran autor e historiador. El día de hoy quiero dedicarle este tiempo a hablar de 21 lecciones para el siglo XXI, del historiador israelí Yuval Noah Harari. Me topé con el libro Sapiens, su primera obra, y ahí fue cuando conocí un poco más de Yuval. Indudablemente, después de una gran lectura, continué con el libro Homo Deus, también de su autoría. Y así fue como decidí leer este tercer libro hace casi un año. 21 lecciones para el siglo XXI. Del género de historia social y cultural, es una lectura que nos muestra nuestro presente como humanidad, de qué manera nos afecta o influye a ti o a mí los grandes temas como el cambio climático, el terrorismo y sobre todo, qué esperar de los nuevos retos tecnológicos. Yuval Noah es un profesor de historia en la Universidad de Jerusalén, es doctor en historia por la Universidad de Oxford y es autor de otros libros traducidos a más de 45 idiomas, que en un principio mencioné, Sapiens y Homo Deus. Seguramente has escuchado hablar de Sapiens, ya que ha vendido millones de copias alrededor del mundo y a partir de ese libro, el nombre de Yuval Noah ha sido reconocido alrededor del mundo. Las noticias BBC lo consideran como un filósofo futurista. Algunos datos curiosos sobre el autor es que él practica 2 horas diarias de meditación, además que permanece 2 meses en absoluto silencio. Es un historiador definitivamente desconectado de redes. Él trata de estar en redes o con la tecnología lo menos posible. Y hoy quiero platicarte de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, que de manera personal me impactó mucho, impactó mi perspectiva que tenía de la historia, de la vida, del presente, de lo que me rodea y sobre todo me vino a cuestionar muchas de mis creencias que yo ya tenía, me vino a cuestionar la manera en que yo veía el mundo y me aclaró el panorama ante muchos temas que solemos escuchar por todos lados, sobre todo en las redes sociales y que muchas veces están sin fundamento. Yuval va a poner todos los temas que te voy a mencionar con un fundamento. Se basa en estudios, en estadísticas. No está dando nada más información, digamos, light, sino está todo muy bien fundamentado. El libro de 21 lecciones es un libro que te va a hacer cuestionarte y ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque nos va a explicar diferentes términos actuales o de la historia reciente, términos como liberalismo, comunismo, nacionalismo. El libro 21 lecciones para el siglo XXI está dividido en 5 partes. Desafío tecnológico, desafío político, desesperación y esperanza, verdad y resiliencia. En sus páginas verás cómo Yuval nos aclara la verdad sobre la revolución tecnológica, sin caer en el amarillismo o en miedos sin fundamentos que podemos encontrar en las redes sociales o en cadenas de diferentes medios digitales que lo único que hacen es asustarnos sin fundamento. Él nos va a poner las cartas sobre la mesa de lo que representa la revolución tecnológica, de qué cosas tenemos que ser precavidos y de qué manera podemos convivir en esta actualidad en la que ya estamos inmersos. Nos va a hablar, como les comentaba, con estadísticas reales
que lo llevan a analizar el futuro próximo o el futuro en los próximos 100 años, lo que nos espera como humanidad si seguimos caminando de la manera que lo estamos haciendo actualmente. Explica de una manera muy clara lo que son los algoritmos y su real función. Me ha llamado la atención en varias ocasiones cuando se escuchan temas alrededor de nuestra sociedad o dentro de nuestra sociedad, como el que por medio de la tecnología nos están observando, nos están controlando, en la cámara de tu teléfono, de tu computadora te están viendo, tu celular te está escuchando lo que estás diciendo. Y a veces creemos que hay una persona detrás escuchando todas nuestras conversaciones y viendo todos nuestros pasos, porque no logramos entender lo que son los algoritmos y lo que el algoritmo está haciendo, que en sí es todo un programa tecnológico que efectivamente nos va a medir y puede llegar, como Yuval lo comenta, hasta medir nuestras emociones y puede llegar a conocernos mucho más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y todo esto lo va a explicar en este libro de una manera muy clara, con fundamentos, y vamos a poder entender, o al menos a mí me hizo ver, lo que es en realidad toda esta situación que tenemos alrededor por medio de nuestros aparatos electrónicos o de la tecnología con la cual estamos conviviendo día a día. Toca el tema de una manera muy concreta, de una manera muy real, podemos decir, de qué pasa con las emociones del ser humano y qué pasa con nuestro tiempo en comunidad. ¿Por qué nos estamos convirtiendo en seres aislados? ¿Por qué necesitamos estar en grupo y las consecuencias positivas y negativas que trae el que estemos en grupo o que estemos completamente aislados, aún sintiendo que pertenecemos al grupo? Todos estos temas los toca a detalle, bien explicados, con muchos ejemplos, e inevitablemente me vi reflejada en algunos puntos, me hizo cuestionarme, me hizo ver un poquito más allá de lo que podemos ver en nuestra vida diaria. Toca temas también como Google, Facebook, y los analiza paso a paso, cómo funcionan, hacia dónde nos están llevando, en dónde estamos parados y qué podemos esperar de todas estas aplicaciones. Por supuesto, toca temas de mucho más antigüedad como son las religiones. ¿Por qué se consideran nada más 3 religiones como las principales, habiendo otras con muchísimo más, de qué manera puedo yo decirlo, seguidores, fieles o practicantes de otras religiones? ¿Y por qué nada más nos marcan como 3 las principales? ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas 3 religiones o de las religiones, de otras religiones de igual importancia en el mundo? ¿Y de qué manera nos han marcado como humanidad, como seres humanos? ¿Y de qué manera nos han marcado nuestra vida personal? Lo explica también, como les digo, todo con sumo detalle. Habla de las razones reales sobre las muertes humanas. ¿Cómo hemos creído que la violencia humana, incluyendo las guerras, han afectado la vida del ser humano? Han acabado con una gran cantidad de personas, con millones de personas, pero nunca nos hemos cuestionado qué pasa con las consecuencias de la obesidad, qué pasa con todas las personas que pierden la vida al año en accidentes de tráfico. Nunca nos cuestionamos cuántas personas se suicidan al año. No nos hemos puesto a pensar que la violencia humana es muchísimo menor comparada con todos los puntos que les acabo de mencionar. Yo me quedé de veras asombrada de ver estos datos. Nunca hubiera yo pensado que el azúcar mata más personas que las guerras. Nunca hubiera yo pensado que el índice de suicidios es tan alto
inclusive más de lo que la violencia humana provoca. Todo esto lo van a encontrar en el libro. A mi punto muy personal, sin considerarme una experta en lo absoluto, pienso que este libro crea conciencia social al hablar de temas como trabajo, libertad, igualdad, comunidad, religión, inmigración, terrorismo, que ahorita voy a hacer un paréntesis en ese tema, guerra, Dios, educación, entre otros temas que trae el libro. Dije que quería hacer ahí un paréntesis con el tema del terrorismo porque analiza también paso a paso lo que el terrorismo ha implicado en la humanidad. ¿Cuáles son sus consecuencias reales, físicas, y cuáles son las consecuencias emocionales que han provocado en nuestra sociedad? 21 lecciones para el siglo XXI está dirigido para quien se cuestiona, para quien quiere entender la situación actual global, para quien quiere saber en dónde está parado, hacia dónde nos dirigimos y qué podemos esperar. Es un libro apto completamente para quien duda de lo que está leyendo en redes sociales, para quien se cuestiona cada noticia sin un fundamento real, sin una buena fuente, que aparecen en las redes o que aparecen en los medios de comunicación tradicional entre las personas, de manera hablada, de manera escrita, pero como les digo, con una dudosa procedencia. Este libro los va a aclarar de dudas, llevándonos a algo completamente fundamentado. Está también dirigido para quien quiere conocer otros puntos de vista, para quien quiere salir de su zona de confort y de la zona donde tiene todas sus ideas ya preestablecidas, porque este libro va a venir a cuestionar, este libro va a venir a presentarte otra manera de ver la vida. Si no quieres que tus creencias sean cuestionadas o que te incomoden tus creencias, no lo leas. No es un libro para ti, porque sí te puede mover o incluso te puede hasta molestar los puntos que Yuval maneja, sobre todo hablando del tema de religión. No lo recomiendo para personas que no quieran que les cuestionen su religión o sus puntos de vista. Pero si eres una persona que quieres conocer un poco más, te recomiendo muchísimo el libro de Yuval Noah, 21 lecciones para el siglo XXI. A mí, como les digo, me gustó mucho, me hizo entender lo que estamos viviendo y obviamente complementado con el libro de Sapiens y Homo Deus, pues este viene siendo como el postre de las otras lecturas, porque podemos entender muchísimo mejor lo que el doctor Yuval nos está queriendo compartir. Frases que nos hacen reflexionar, como esta que les voy a compartir. 50 miembros que cooperen en una organización pueden lograr mucho más que 500 individuos que trabajan aisladamente. Esta frase yo hasta la subrayé, porque veo lo importante que es trabajar en equipo, lo importante que es trabajar en comunidad y que a veces lo olvidamos por fijarnos metas personales o por fijarnos caminos en absoluta individualidad sin tomar en cuenta la importancia que es trabajar en equipo y que finalmente somos seres sociables desde que el hombre apareció como ser humano, ¿no? Como Homo sapiens. Temas tan importantes como la propiedad de los datos. ¿Qué pasa con toda nuestra información? El doctor Yuval no solamente cuestiona, sino hace una cierta predicción hacia el futuro de lo que va a suceder viendo cómo nos estamos desarrollando en este momento. Por ejemplo, él habla que si los datos se concentran en unas pocas manos, la humanidad se dividirá en diferentes especies. Pone sobre la mesa temas que nos hacen reflexionar, o al menos a mí me lo hizo reflexionar también, como hablar de nuestra vida personal, el revelar nuestros datos personales. Voy a tomar un extracto del libro que dice: en la actualidad, a la gente le encanta revelar su bien más preciado, sus datos personales, a cambio de servicios gratuitos de correo electrónico y de divertidos videos de gatos. Es increíble cómo en un libro tan pequeño,
porque realmente es pequeño. El libro se conforma aproximadamente un poco más de 300 páginas. Cuestiona, aclara y nos hace reflexionar de nuestra propia vida como individuos hasta nuestra vida como familia, como comunidad, como humanidad. Un libro que debe ser leído en estos tiempos, un libro que debe ser leído por aquellas personas que quieran de veras reflexionar sobre todos estos temas que les mencioné y de ahí poder tomar decisiones con más información. Una lectura fácil de conseguir, búsquenlo en la librería de su preferencia, búsquenlo por internet, lo consiguen muy fácil. Su lectura es muy sencilla, muy clara, a pesar de tener información tan importante y tan reveladora, es muy sencillo. Es muy sencillo de leer, es un libro que de veras van a querer seguir leyéndolo y continuar la lectura sin detenerse. Y lo pueden terminar en poco tiempo precisamente por lo interesante que tiene cada tema y por lo sencillo que escribe, porque hay otros autores que mencionan temas igual de interesantes, pero mucho más complicados de comprender. Y Yuval tiene un estilo muy sencillo, porque maneja muchos ejemplos, maneja muchos datos, muchas estadísticas, nombres conocidos para nosotros como el nombre de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, nombres de presidentes, nombres de situaciones o de acontecimientos conocidos por nosotros como lo son las Olimpiadas. Vaya, en fin, es un libro que de veras los va a atrapar si, como te digo, si estás interesado en conocer un poco más de los acontecimientos reales. Otro punto que quiero comentar antes de terminar este episodio es que el doctor Harari no nada más está tratando de dar predicciones a manera de asustarnos, a manera de meter miedo, sino por el contrario, crear una conciencia, mostrarnos el camino que estamos tomando y así poder tomar acciones que nos puedan ya sea preparar para lo que viene o de alguna manera poder cambiar un poco de las cosas que no puedan ser tan benéficas para nosotros como humanidad, como seres humanos. Bueno, pues hasta aquí mi recomendación. Cualquier duda que tengas, cualquier comentario, házmelo saber por medio de mis redes. Puedes encontrarme en Instagram como Los Capítulos de Vida. Sígueme, sigue también este podcast, dale seguir, dale compartir si te gustó, para que más personas puedan conocer Capítulos de Vida Podcast. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Y recuerda, en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!